Amén. Mateo capítulo 5 y versículo 5. Vamos a estar meditando unos momentos en la mansedumbre del Cristo. La mansedumbre del Cristo. Amén. ¿Tienen la cita? Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De nuevo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pedimos la bendición del Señor para su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos. Te adoramos, Señor, y damos toda honra y gloria a tu nombre, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias por salvarnos, por redimirnos por medio de la fe en la persona y obra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Gracias, bendito Señor, por abrir nuestro entendimiento y revelarnos esta fe que nos ha hecho hijos tuyos, adoptados por medio del Cristo. Gracias, bendito Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que ahora, mientras meditamos en tu bendita palabra, seas tú abriendo nuestro entendimiento y revelándonos, por favor, en todo momento a Jesús como Cristo. Bendito Señor, por favor, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ministranos, Señor, toma tú el control de palabras y pensamientos, enséñanos tú a cada uno de nosotros en esta hora. Lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Bien, mi amado, puede permanecer en pie. En el caso. No pueden sentarse, yo me equivoqué, ya no me puedo equivocar uno. Mis amados, en esta porción de la Escritura encontramos lo que hemos venido meditando los días viernes, y hoy no es la excepción. Lo vamos a seguir haciendo hasta completar aquí el estudio de las bienaventuranzas y luego seguimos. Amén. Así que esto no se agota, ¿verdad? No es como las baterías. Y encontramos detalles muy preciosos y encontramos una enseñanza y una revelación de la obra del Cristo y de la revelación del Evangelio en estas palabras del Señor. Primero, estuvimos explicando y aclaramos que son 8 bienaventuranzas. Amén, hermano. Y fíjese que llama la atención que hayan sido 8 bienaventuranzas, porque esta cantidad o este número 8 es un número que hace referencia al nuevo nacimiento, a la regeneración, al comienzo de una vida nueva. Y esto, óyame, esto solamente se produce en aquellos que hemos sido alcanzados por la palabra de Dios, por el Evangelio, y aquellos a quienes Dios ha querido revelar a su Hijo. Amén. Esta bienaventuranza ya explicamos que no son para todo el mundo. Amén. Que pueden estar al alcance de las personas, de todas las personas, eso sí. Pero los bienaventurados de Dios y las bienaventuranzas de Dios son para los hijos, son para los redimidos. Y esto, como les explicaba, es una descripción, es una radiografía de los redimidos, de la obra de Dios en los redimidos. Y por eso la cantidad de bienaventuranzas, porque solo aquel a quien el Evangelio le ha sido revelado, solo aquel al que ha nacido de nuevo como hijo de Dios, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, solo ese es el bienaventurado. Y solo ese cumple con las características de todas estas bienaventuranzas que se mencionan. Estuvimos hablando de la primera, del versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Amén, hermano. Y luego, bienaventurados los que lloran. Amén, hermano. Ya se me olvidó, ¿verdad?
Bueno, vuelvo a oír los mensajes. Ahí está. En vez de estar viendo TikTok, como dijo el pastor, oiga los mensajes. Amén. Ahí sí no se cansan, ¿verdad? Tras uno otro, tras uno otro, tras uno otro. Así agarren los mensajes, miren. Pero no va tras uno otro y agarren ahí a los que no tienen el evangelio. No. Ahí usted ya sabe dónde encontrar el evangelio testificado. Amén. Ahora, dice, fíjese que las primeras dos bienaventuranzas nos hablan, y ya lo meditamos en su momento. Primero, aquellos que son pobres en espíritu, está hablando del que reconoce, de la persona que reconoce su necesidad de Dios. Amén. Su necesidad absoluta, su dependencia plena del Señor. Y eso no lo reconoce el que no ha creído. Así es. Amén. Eso lo podemos reconocer a aquellos a quienes nos ha sido revelado el evangelio y la fe de Cristo. Entonces, esto no es bienaventurados los pobres en espíritu. Ay, sí, mira que soy bien pobre en espíritu. Mira que yo hasta levantar el dedo me da vergüenza. Ese es un timorato. Ese es un bayunco. No está hablando del tímido. No está hablando de la persona que todo le da vergüenza. Ese es un pobre menso. Pero en realidad, el pobre de espíritu es aquel que tiene, óigame, de parte de Dios la capacidad de reconocer su necesidad absoluta del Señor. Que no está confiado en sí mismo y en su capacidad. Que ya dejó de confiar en sí mismo. Que ya dejó de vivir para sí. Amén. Por eso es que el Señor, en Isaías 57:15, miren lo que nos dice el Señor. Para que veamos cómo el Señor nos confirma que no está hablando de cualquier pobre de espíritu, cualquier apagado. Pobreza de espíritu no es ser un apagado o un menso, hermano. Pobreza de espíritu es tener, óigame, la revelación del Cristo con nosotros, que nos ha hecho entender que necesitamos del Señor. Amén. Y que nos humillamos delante de Él para recibir de Él nuestra bendición. Amén. Que Él es nuestra bendición. Y que, como dijo el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Miren, veamos lo que dice el Señor acerca de esta humildad de espíritu. 57:15 de Isaías. Porque así dijo el alto y sublime. Amén. El que habita la eternidad, mire qué precioso. Y cuyo nombre es el Santo. Qué barbaridad, qué carta de presentación de Dios. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Verdad? ¿Y usted cree que cualquiera es quebrantado y humilde de espíritu sin tener la fe del evangelio? Es que el quebrantado y humilde de espíritu es el que ha sido, óigame, convencido por el Espíritu Santo. Es el que Dios le ha derribado todos sus argumentos, el que lo ha hecho entender su propia ignorancia y su limitada capacidad y su imposibilidad de alcanzar redención por sí mismo. Amén. Dice, y con el quebrantado, yo habito en la altura. Amén. Él es santo, Él es sublime. Amén. Pero así como habita, dice, en la altura y la santidad, también habito con aquel al cual yo le he quebrantado su corazón. Gloria a Dios. Aquel que ya no tiene soberbia en él. Está conmigo, hermano. ¿Sí? Aquel que se humilla delante de mí y dice, Señor. Como dijo Pedrito, ¿verdad? En una ocasión, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién? Preguntemos eso nosotros. Si no es el Señor, ¿a quién tenemos, pues? ¿Qué decía David? Fuera de ti, nada deseo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esa es nuestra convicción ya en la fe del Evangelio.
Necesitamos al Señor absolutamente. Y nuestro espíritu tiene que estar humillado, porque en ese espíritu humillado, en ese corazón, como dice, quebrantado, ahí habita el Señor. Amén, hermano. Si Dios no quebranta el corazón, no puede habitar en ningún soberbio. Mire, es incompatible, hermano, un carácter altivo en un hijo de Dios. Mire, usted quiere reconocer a un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, que tiene la fe del Evangelio y la fe en la persona de Jesús como Cristo. Es una persona que no es confrontativa, que no es altiva. Sí. Es una persona que tiene lo que el versículo 3 nos dice. Mansedumbre. Sí. La mansedumbre del Cristo, que es la que nos ha sido ministrada por medio de la revelación del Evangelio, es lo que hace la gran diferencia, hermano, entre los hijos de Dios y el mundo. ¿Qué es lo contrario a manso, hermano? No menso. ¿Verdad? Se parece, pero no es lo contrario. ¿Qué es lo contrario a mansedumbre, hermano? A ver, hermanos. Soberbio, altivo. Mire, sencillo, ¿verdad? Por eso es que dice el Señor, yo cómo voy a evitar como un soberbio. Como, mire, la mayoría de personas, la característica fundamental del que está separado de Dios, del que tiene la ira de Dios sobre él, es lo que dice Romanos capítulo 1, y que ya lo vamos a ver. Pero mire aquí, terminemos de leer el versículo 15 del capítulo 57. Mire, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Es que, óigame, si el Señor no está en nosotros, no tenemos la vida de Dios. Y no podemos tener ese corazón para reconocer nuestra necesidad de Él. Si el día que se nos empiece a subir el humito, hermano, ¿verdad? Y a creernos los dignitos. Ay, hermano, ya vamos camino a la perdición, perdónenme. Porque dice que Él hace vivir el espíritu de los humildes. Nos mantiene humildes. Y vivificar el corazón de los quebrantados. Darle vida. Veamos Romanos capítulo 1, hermano. Para entender la condición contraria al que no tiene el Evangelio, al que no cree, al que está cerrando su corazón a la fe del Cristo. ¿Está conmigo? Mire lo que dice el versículo 28. Y como ellos, los incrédulos, los hombres, las personas del mundo, los que se creen la mamá de Tarzán en calzoneta, ¿verdad? Los que se creen la octava maravilla del mundo, los que se creen que no necesitan de Dios, los que se creen muy sabios, aquellos que dicen que conocen la Biblia, que nadie, no, yo conozco la Biblia, a mí nadie me va a engañar, a mí esos pastorcitos me hacen los mandados. Mire lo que dice, esos que no aprueban el tener en cuenta a Dios. ¿Por qué no aprueban tener en cuenta a Dios, hermano? Porque ellos creen saber más que Dios. Ellos cuestionan la escritura. Oigan, hermano, la peor ignorancia del mundo. Le quieren encontrar contradicciones a la escritura. Jamás. En apariencia hay traducciones y hay pasajes que aparentemente hay contradicciones. Pero ya cuando usted va al estudio detallado, a la exégesis, al estudio de los originales, usted encuentra la explicación. Y sale más edificado que los ignorantes que se pierden queriendo cuestionar la escritura. Pero bien, eso será para otro tema, para otra meditación. Ahora mire lo que dice. Como estos soberbios, estos incrédulos no prueban tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada, hermano? ¿Quién tenemos una mente reprobada? Como confusa.
Una mente que no da más, que patina en lo mismo, ¿sí? Que maneja el mismo argumento y que está ahí en su necedad, en sus conceptos, en sus propios argumentos. Y dice, mire, estos, amén, ¿está conmigo, hermano? Estos incrédulos, dice, están atestados de toda injusticia. Amén. Fornicación, mire la descripción de los incrédulos. Y yo quiero que le pongamos mucho ojito a esto. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, es decir, que andan hablando mal de los demás, aborrecedores de Dios. Mire, en apariencia a esa gente no rechaza a Dios, pero rechazando su palabra lo están rechazando a Él. ¿Sí? Ahora dice, injuriosos, hablan cosas elevadas, soberbio, ahí está, soberbio, no hay mansedumbre en el incrédulo, altivo, hermano, mire, hay tanta altivez en el corazón del que no tiene la revelación del evangelio, del que no ha creído en la persona de nuestro Señor Jesús, que usted les hace ni una mala mirada. Ellos piensan que usted lo vio mal. ¿Y vos qué me ves, gran tal? ¿Qué te debo? Altivez, ¿verdad? Vos no sabés con quién te estás metiendo. Sí, con un idiota. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, no aman ni a su nana, implacables, sin misericordia. Y no solo practican eso, dicen, sino que se regocijan con lo que lo practican. Amén. Amén. Mira, me contesta. Con la humildad del Señor, amados hermanos. Es broma. Entonces, hermano, dice el pobre de espíritu. Entonces, mire, va en secuencia. Regresemos a Mateíto, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el Cristo, el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, y los que lloran no son los que se pasan quejando delante de Dios. Ay, llora, hermano, llora. Mire, ya le contestaba ahí un caballo. Que a mí me impresionó porque no tenía el evangelio, estaba tiernito yo. En relación con ahora, pues, tenía como 18 años y a mí me impresionó porque ese hombre gritaba, hermano, llore, derrame su alma delante del Señor. El Señor, mira, le conmueve sus lágrimas, ¿verdad? El que llora, Dios lo consuele. Usted no está hablando de los chillones, hermano. Cuando esta traducción dice los que lloran, pero está hablando de los que se lamentan para sí mismos, de su propia condición, de los que están conscientes de su propia condición, de los que saben que por sí mismos no se pueden justificar delante de Dios, que también están conscientes de la necesidad de los demás y del mundo por conocer la revelación del Cristo. Esos son los que lloran, hermano. Gloria a Dios, denle ese aplauso al Señor. Y los que están dormidos, ahí despiertan. Pero se da cuenta que sin la revelación del Cristo, sin la obra del Espíritu Santo, ¿dónde va a haber esa convicción de parte del Espíritu Santo y esa aflicción del Espíritu de reconocer esa condición de necesidad y de imposibilidad nuestra? Amén. Ahora, va en orden, ¿verdad? Pobres en espíritu, lloran, los que lloran, los que se lamentan, los que se afligen, ¿sí? De su propia condición y la reconocen y van delante del Señor en esa condición, no confiados en su propia justicia, sino en la justicia que viene de Dios. Y viene el 5, bienaventurados los mansos. Es que el manso, mire por favor, el manso es humilde de espíritu. El manso reconoce su condición
¿sí? Se lamenta de sí mismo, ¿sí? No está confiado en su propia justicia. Y este manso, no es que hermano, es que usted y yo no vamos a encontrar mansedumbre en el mundo. Ya le di, va que solo soberbia. Solo soberbia y solo altivez encontramos allá afuera, ¿no? Si miren, nosotros que no les debemos nada, una grande cara de papaya que nos paran, ¿y a cuenta de qué? ¿Me explico? Ahora, papaya o lo que usted le quiera poner, ¿verdad? Sandía, melón y todo lo demás, pepino. Ahora, pero mire esto, bienaventurados los mansos. Pero mansos, ¿por qué? Ay, hermano, mire, yo he sido siempre bien manso. Pero, no, hermanos, qué mansedo, que humildad 28 cuartos. Solo el manso, solo tiene mansedumbre. El que tiene el Cristo. El Señor Jesús dijo, ¿qué dijo acerca de la mansedumbre? A ver, discípulos, amados del Cristo, ¿qué dijo acerca de la mansedumbre de sí mismo el Señor? ¿Qué más dijo el Señor? Ser manso porque yo soy manso, amén. Pero no dijo así, no dijo eso. Ajá. Aprended de mí. Aprended de mí. Aprended de mí. ¿De dónde podemos producir, hermanos, la mansedumbre? Y esto es que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra ahí que solo la puede hacer. Ok, no, mire, estos pedacitos de gente que somos, porque por muy altos que nos sintamos, delante del Señor somos nada, hermano. Bueno, nada sería algo. Fíjese que la Escritura dice que el Señor a sus ojos, los hombres son estimados como menos que nada. Lo que estamos bien amolados para el Señor. Menos que nada es, esto es nada, menos que nada es que le quedamos debiendo todavía al Señor, hermano. Estamos en número rojo. O sea, el cero es nada, ¿va? Entonces, del cero para la izquierda son números negativos. Todavía le quedamos debiendo al Señor. Pero bien, ahora dice, aprended de mí, dice el Señor. Hola. Que soy manso. Si alguien no tiene al Cristo, no me hable de mansedumbre. Y no solo no me hable, no se le va a notar, hermano. No se nos va a notar. Por una media cosita vamos a sacar el curvo. O la pistola. O vamos a sacar la caja de lustre. Amén, amado hermano. Amén, amado hermano. Cristo en nosotros, el que produce la mansedumbre. Aprended de mí. No de mí, eso lo dijo el Señor. De mí no aprenden, hermano. Que yo estoy más necesitado que usted. Estoy peor que usted en cuanto a mansedumbre. Aprended de mí, dice el Señor. Yo soy manso y humilde de corazón. Yo. Y yo les puedo dar la mansedumbre a ustedes. Aprendan de mí. Sométanse a mí. Vivan para mí. Crean en mí. Dobléguense. Ya renuncien a su gran soberbia, hombre. Si ni grandes que fueran. Mire que Satanás, digo, ¿qué le pasó a aquel por elevarse? Desde allá te derribó el Señor. Y mire, sobre la soberbia, hermano, ¿por qué le cuento? Si la Escritura está llena de que. Pero para ponérselo así, mire, el Señor dice, abate al soberbio. ¿Y qué le da abatición, hermano? No, o sea, abatir es doblegar, tirar al suelo, derribar. Abate al soberbio. Y la gracia. Hola, hermano, humilde de corazón. Sin la presencia del Cristo no podemos ser humildes. No podemos. Somos humildes, no hay con la gran cola. No. Ahora, mis amados, la mansedumbre del Cristo en nosotros. Porque, amén, ya entendimos que la mansedumbre
de nosotros, que no nos demos garabato, hermano, ¿verdad? Yo viera que soy bien manso, hermano. Está bueno, hermano, está bueno. Si entendemos que la mansedumbre solo la produce el Señor en nosotros, el Cristo en nosotros, la fe del Cristo, entonces esa mansedumbre, hermanos, implica, mire, que Dios, eso lo produce Dios en nosotros. ¿Sabe qué? Aceptar, en primer lugar, la mansedumbre en nosotros que Dios produce, nos permite aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Aceptar la voluntad de Dios y someternos plenamente a sus designios, a lo que Él quiere. Hola, hermanos. Hola, mansos del Señor. Ayúdanos, La mansedumbre del Cristo en nosotros nos va a llevar a aceptar plenamente la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué nos enseñó en la oración? Hágase tu voluntad, que no tenemos escapatoria. Si el Cristo, óigame, si el Cristo, nuestro Señor, dijo, ejemplo les he dado. ¿Qué dijo el Señor? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba sometido para consumar la obra del Cristo. Él no necesitaba, pero Él quiso. Él quiso. Y nosotros, hermano, ¿qué coronita tenemos que no queremos? Ay, Señor, yo no sé por qué me estás probando de esta manera. Así no necesitas saber, ignorante. Sencillamente aceptar la voluntad de Dios. Someterte a lo que Él diga. Mire, hermano, es que esto es como cuando la guardia agarraba antes, ¿verdad? Y la decían, la enchuchaba. O se hacía el blandito, hermano, o le llovía recio. ¿Sí? En aquellos tiempos de conciliación. Pero mire, en el Señor vamos a ponerlo más o menos así. No podemos, hermano, rebelarnos contra Dios. Sería una necedad total. Y que si dependemos totalmente de Él. Si Él dice, Él es el sublime, Él es el santo. Él habita en la altura y en la santidad, y nosotros ¿qué? Habitamos en la bajeza, ¿verdad? Y en la inmundicia. Pero Él nos hace dignos por medio de la fe. Él nos purifica, Él nos santifica. Amén, hermano. Y después de eso, de darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, habita dentro de nosotros. Y ya podemos producir la humildad. Ya podemos producir esa pobreza de espíritu. Ya podemos producir ese reconocimiento y ese lamentar por nuestra condición. Ya podemos tener actitudes de mansedumbre. Amén. Ahora, de esto, hermanos, tenemos versículos, y aquí porque la hermana Pati ya me restringió, pero pero tendríamos aquí, como dijo el pastor, para amanecer. Amén. Ahora, la otra condición, otra característica de la mansedumbre que Dios produce en nosotros. Les recuerdo que aquí no es cuestión de que usted y yo le diga, no, me voy a consignar. Sí. No, es que si el Señor no lo produce, hermano, es mentira. Usted va a estar haciendo la coba, como decía mi abuela, ¿verdad? Usted va a hacer la cacha, pero le va a ir toda banda. Ahora, los mansos, dice la Escritura, confían plenamente en la retribución de Dios para con los que actúan mal. Sí. Los mansos confiamos plenamente en la justicia del Señor. No buscamos hacer justicia. No buscamos vengarnos del que nos hace daño. No buscamos ir al choque. Venga, hermano. Este me hizo y no sabe yo. Y mire, y somos hasta para eso nos hacemos bíblicos. Yo declaro que el juicio del Señor va a venir sobre estos impíos. Y hemos oído a disque pastores amenazando a la gente.
y diciéndole, usted no sabe que puede morir de sida o si decide morirse. O puede venir un juicio, usted mejor no hable, sino ignorantes. No saben lo que hablan. Entonces dice el Señor, yo no he venido a juzgar. Y el Señor no nos ha puesto a juzgar a nadie. Prediquemos el Evangelio porque Él sí dijo, las palabras que yo os he hablado, esas os van a juzgar en el día del juicio. Si usted y yo predicamos el Evangelio, ay hermano, ¿y para qué más juicio quiere la gente? Te oigan o te dejen de oír, ya se lo llevó el diablo. Por duros de corazón. Porque mire lo que dice Romanos capítulo 2 y versículo 5. Pero por tu dureza, te tuntó, rebelde, necio, soberbio, altivo, sabio en tu propia opinión, por esa dureza que tenés, te tunte, y tu corazón no arrepentido. Hola. ¿Qué dicen? ¿Quién lo tiene ahí? Como yo, el pastor Nicolás. Atesoras para ti. ¡Juicio! Atesoras. Para ti mismo. ¡E ira! Para el día de la ira. O sea, que esos berrinchudos y esos soberbios no les espera nada bueno, hermano. Yo lo lamento. ¿Verdad? No lo lamento, sino lo lamento. Pero, óyame, los que tenemos al Cristo, no andamos amenazando a nadie, ni andamos lanzando juicios sobre nadie. Porque el que juzga es el Señor. Y lo que juzga es la palabra. Dice el Señor, ¿qué dice respecto a la venganza? Mía es la venganza del Señor. Ustedes tranquilos. Yo pagaré. Ay, mejor oremos para el Señor que misericordia. Sí. Mía es la venganza del Señor. Yo pagaré. Amén. La mansedumbre produce, hermanos, una capacidad en los hijos de Dios de llevarse bien casi con toda la vida. Y la misma Escritura lo dice. Porque en cuanto no sea posible, no, miren, de que sea que dependa de usted y de mí, ¿verdad? Que no haya, ¿está conmigo, hermano? Que no haya troncos de amargura, no, raíces. Que no haya troncos de amargura en cuanto dependa de nosotros. Mire, yo, el Hijo de Dios, no tiene ningún resentimiento contra nadie. Sí. Aunque lo insulten, aunque lo miren mal, aunque le hagan daño. ¿Sí? Porque es la mansedumbre del Cristo la que nos permite perdonar. Sin mansedumbre no hay perdón. ¿Por qué la gente mire, hay gente que está enferma y otras que se han muerto por falta de perdón, por resentimiento, por enconos con su familia, con su misma familia, con sus padres. Yo no puedo perdonar que mi mamá me haya dejado chiquita. Mejor me hubiera dejado grande. ¿Verdad? Yo no puedo perdonar tal cosa. Y viven con ese resentimiento. Mire, hasta con Dios se resienten los muy ignorantes. ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué Él es Dios? ¿Y por qué Él da y quita la vida? Y si andas de bayuco, ya te va a llevar a vos también. No es que así es, hermano. Es que así es. Uy, ¿cómo le podemos reclamar al Señor? Yo por eso ya no fui a la iglesia, porque mire, yo le pedí al Señor que no se muriera mi mamá. Y solo porque vos le pediste, Dios te iba a hacer caso. ¿Quién sos vos para decirle qué hacer al Señor? Y eso, hermano, eso significa la falta de mansedumbre, la soberbia en el corazón. No hay
no hay capacidad de perdón para la persona. Hay resentimiento, hay amargura. Como ya dije, no raíces, tronco. Un bosque de amargura y allí en el corazón. Amén. Pero eso solo lo puede quitar la fe del Evangelio. De paso, aprovechando el comercial, revisemos, como dijo el apóstol Pablo, si no hay alguna raicita de amargura que nos esté ahí afectando. ¿Verdad? Dice el Señor, perdonad. ¿Verdad? Sí. No, o sea, no acumulemos ahí resentimientos. Pasó. ¿Sí? Señor, tú sabes que yo en esto no tuve que ver, ¿verdad? Por lo menos no dependió de mí, una bronca que agarró la perdón. ¿Ah? Perdónalo, Padre, porque no sabe lo que hace el pastor. Ahora, la capacidad de llevarse bien con todas las personas. Esa es la verdadera mansedumbre. Que de nuestra parte, ¿y cuál es el clavo? En el Señor no tiene que haber clavo. Y dice el Señor, no resistáis al soberbio. ¿Está conmigo, hermano? No resistáis al soberbio. Quiere decir que no nos vamos a poner a la par de un incrédulo, a querer discutir o a pelear, hermano. ¿Y cómo pues, hermano? Si él está en tiniebla y lo que tenemos la luz somos nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, y la luz no se impone a la fuerza. Amén. Ahora, los mansos del Cristo y los que tenemos la mansedumbre del Cristo, aprendemos del Señor, como Él dijo, y somos enseñados por Él. Y ahí en ese proceso de ser enseñados por Él es lo que usted y yo debemos tener claro y entender. Dejémonos instruir, hermano. Expongámonos a la palabra. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y cuál es la palabra? ¿Y cómo nos vamos a limpiar si no nos exponemos a la palabra? Y como dijo el pastor, ¿qué dice Isaías 34? 31. ¿verdad? ¿Y qué dice Isaías 7:14? No sabemos. ¿Qué dice lo más conocido? ¿Qué dice Isaías 1:18? ¿Qué dice Juan 3:16? No sabemos de memoria lo que dice el diablo, ¿verdad? Lo que dice el profeta Ozono, ¿cómo se llama? O el bombón, no sé cómo se llama. A eso sí lo oímos bien. Y hasta nos podemos los capítulos de los versículos de los que cantan. Ahora, dice el Señor, vamos a la segunda parte, no esto es la primera. Resumida al máximo, porque no hay posibilidad más. Dos cosas dice el versículo 5. Bienaventurados los mansos. Es que si somos mansos, es porque tenemos la bendición de la bienaventuranza de que Él nos hace mansos. Amén. Mansos del Señor. Pero dice, ¿cuál es la bienaventuranza que viene, que acompaña a la mansedumbre? Lea la segunda parte del versículo 5. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ahí viene una secta que dice que aquí vamos a vivir y que vamos a tener casas bien grandes y que vamos a tener leones de mascota, ¿verdad? Y un montón de engaños del diablo. Hermano, no está hablando de la tierrita esta. Sí. Está hablando de la eternidad con el Cristo. Sí. Nuestra herencia no es corruptible. Nuestra herencia no es esta tierra. Si fuera esta tierra, ya algunos tienen su herencita por ahí. Tienen su tierrita aparte de la que andan en el cuello. Pero si fuera eso, ¿por qué necesitamos otra herencia? No, hermano. La tierra de la que está hablando aquí, primero, tiene un cumplimiento literal
en el gobierno del Cristo, en el milenio, porque vamos a gobernar. Amén, hermano. Pero espiritualmente es la eternidad con Dios. Amén. Fíjese que Salmos 37, 29, mire lo que dice. Los justos, y mire que a los mansos Dios les llama justos también. Es que no hay un manso que no haya sido justificado. Amén. Dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y esto es lo que la secta es, ¿verdad? Lo que dicen que son testigos de Jehová. Y esto al revés. Es que el cielo no está allá, el cielo está aquí en la tierra. ¿Verdad? En ese mismo capítulo, versículo 11, mire lo que dice, 37:11. Pero los mansos, aquí ya más específico, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén, hermano. Ok. Versículo 22, miren, del mismo capítulo 37. Porque los benditos miren, que dijo el Señor, bienaventurados, benditos, amén. Los benditos de Él heredarán la tierra. Y los malditos, dice, serán destruidos. ¿Dónde? En la eternidad, hermano, en el infierno. Donde el gusano de ellos dice, no muere. Amén, hermano. Tormento eterno. Pero ese es tema de otra ocasión. A ver. Ahora. Y aquí, hermanos, para resumir, porque como digo, hay otros versículos, pero podemos amanecer, nos da la 1 de la mañana aquí. Apocalipsis capítulo 5. Mire a donde nos confirma esa promesa que el Señor dando, esa palabra que el Señor está confirmando acerca de los redimidos, que somos usted y yo, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos la revelación del Cristo, los verdaderos hijos de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice la Escritura de esta visión de Juan allá en la eternidad. Y cuando hubo tomado el libro, ese es Cristo tomando el libro, ¿verdad? Los 4 seres de la mano de Dios, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Miren qué lindo, estos 4 seres vivientes representan la revelación del Cristo, la revelación plena del Cristo, y eso lo vamos a explicar en su momento, ¿verdad? Y los 24 ancianos que representan a la iglesia se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa. Estos 24 ancianos representan a la totalidad de los redimidos. ¿Por qué 24? 12 de Israel y 12 del Israel espiritual. Amén. Pero que es uno solo. Amén. No hay 2 Israeles. Pero ese número 24 hace referencia a la iglesia redimida, tanto los israelitas como de los no israelitas. Amén. Ahora dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y mire qué bonito. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Esto es antes de que empiecen los juicios sobre la tierra, que va a desatar nuestro Señor Jesús el Cristo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál tierra? Sí, en el milenio, pero en la eternidad seguimos siendo reyes y sacerdotes con el Cristo. Amén. Ahora, mis amados hermanos, vamos por la tercera bienaventuranza. Y estamos viendo que únicamente los redimidos del Señor son los que cumplen los requisitos que el Señor dijo de los benditos suyos, de los bienaventurados. Ahora, debemos tener cuidado, mis amados, de aquellos que, diciéndose cristianos, diciéndose o haciéndose llamar como hijos de Dios redimidos,
no cumplen con las características de estas bienaventuranzas. Segunda de Timoteo capítulo 3. Con ese versículo, con esa cita vamos a cerrar la meditación de esta noche. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Esto es para qué, hermanos? Para que usted y yo tengamos y sepamos identificar a los que se dicen ser, no son. Amén, hermano. ¿Y para qué los vamos a identificar? Para no mezclarnos. Porque mire, amado, está conmigo. Entendamos esto. En el Evangelio hemos sido llamados a dar el testimonio de Cristo y a tener compasión por los perdidos. Y eso incluye a los que se dicen ser y no son. Amén. Pero no podemos ir más allá. Usted y yo no podemos, como dijo el pastor, no podemos cambiar. No podemos hacer la obra del Espíritu Santo. Pero el Señor ha dado características de quienes son realmente hijos de Dios y de los que no son. Y con eso no podemos nosotros andar queriendo rescatarlos. Usted y yo no somos el Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a este ministro, joven, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Oye, hermano, vendrán tiempos peligrosos. Miren, ¿por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren, casi que está calcado lo que dice aquí con lo que dice Romanos capítulo 1 y los versículos que leí. Miren, léalo conmigo. Hombres amadores de sí mismos. Dice hombres, no dice habrá hermanos. Dice hombres amadores de sí mismos. Avaros. Miren, amadores de sí mismos. Va, que ahí está la característica. Vanagloriosos, avaros. Solo andan pensando en esto. Miren, y en el billete. Vanagloriosos, se creen la mamá de Tarzán y calzoneta. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no aman ni a su nana. Lo mismo que aquellos de allá, los que no tomaron en cuenta Dios. ¿Y qué dijo el Señor acerca de los que se dicen ser y no son? Cuando el Señor le vinieron a decir, Señor, ahí anda predicando uno en tu nombre, les prohibimos que lo hicieran. No, les digo el Señor, tranquilo, no se preocupen. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Ay, déjenlo que se engañen ellos solos. Al final, ¿qué va a pasar? Señor, en tu nombre profetizamos, sanamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué le va a decir el Señor? Yo no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y dice, miren, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecen el evangelio. Y diciendo que lo predican. Porque si yo predico que Jesús es el Cristo, eso no es licencia para hacer lo que yo quiera y para vivir como yo quiera. No puede estar diciendo que Jesús es el Cristo y predicando que yo puedo tener 3 mujeres y que yo puedo chupar y hacer lo que quiera. Esos son hijos del diablo, hermano. Y si usted y yo queremos rescatar a eso, pues nos van a llevar de encuentro. Ahora dice así mismo: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Que tendrán apariencia de piedad, ¿sí?, de fe en el evangelio, pero negarán la eficiencia de la fe. A estos se evita. Y si usted quiere seguir leyendo, ahí dice lo que hacen estos sinvergüenza. Amén, amados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí?
Si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra herencia no está en este mundo. Nuestra herencia dice que está en los cielos. Nuestra herencia es el Cristo, la eternidad con Él. Amén. Pero entendamos que la obra del Cristo en nosotros, primero nos convence y nos da la certeza de nuestra necesidad del Señor. ¿Está conmigo, hermano? De que Él es el que produce en nosotros los frutos del Espíritu. De hecho, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Paz, amor, gozo, esperanza, benignidad. La mansedumbre es uno de ellos. La mansedumbre. Sí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. ¡Mansedumbre! Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no va a ser humilde, hermano. No va a ser manso. Va a andar peleado hasta con los chuchos. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude y que entendamos que la bendición de Dios en nosotros, esa bienaventuranza, es porque Él nos ha redimido, es porque Él nos ha revelado al Cristo, es porque Él nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha hecho hijos suyos, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho nacer de Dios. Vivamos esa bendición, gocemos esa bienaventuranza, pero también que nos sirva para distinguir al que dice ser y no es, y a que nuestro mensaje no se vea entorpecido y la obra de la evangelización que Dios nos ha mandado a hacer no se vea entorpecido por nuestra insistencia en querer salvar nosotros y no dejar que Dios obre mediante su Espíritu Santo, produciendo la verdadera conversión de los que no creen. Amén, aunque digan que creen. Pongámonos en pie y oramos para dar gracias al Señor, amado. Con sus ojos cerrados, pero no se duermen. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas. La gloria y la honra son tuyas, Señor. Y qué bendición saber que solo en ti y en la revelación que nos has dado, Señor, de tu eterno evangelio, la fe en nuestro Señor y Redentor Jesús, el Cristo, es que tenemos esas características que tú produces en nosotros, esas bienaventuranzas, esa pobreza de espíritu, Señor, esa mansedumbre, esa capacidad de reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de ti, Señor, y todas esas maravillas que se mencionan, Señor, en esas palabras de esta escritura, Señor. Bendito seas. Ayúdanos, Dios, a gozarnos en esta bendición y a entender el propósito, Señor, de tu bendición en nosotros. Y es que como tu palabra dice que seamos luz en las tinieblas, pero que esta luz no tiene comunión con las tinieblas, que no podemos mezclarnos, Señor, con las tinieblas, que no podemos buscar la comunión con las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, como no hay comunión con Cristo y Satanás. Señor, que podamos dar el testimonio de Cristo, que instemos a tiempo y fuera de tiempo a aquellos que se hayan apartado, Señor, de esta fe. Aquellos que diciéndose, Señor, no están viviendo la fe y no hay evidencia en ellos de la obra redentora del Cristo. Dios, ayúdanos, Dios, a dar esta palabra, como tu siervo lo mencionaba, con denuedo, con valentía, diciendo las cosas, Señor, como tú las dices, no como nosotros las quisiéramos decir. Que no sean nuestras palabras, que sea siempre tu palabra, Dios, amonestando. Y si por eso nos rechazan y si por eso se vuelven en contra de nosotros, Señor, para eso, Señor, has dado tu palabra. El mundo os aborrecerá. El mundo, si fuese del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo.
Señor, gracias por tu revelación. Gracias por esa bienaventuranza gloriosa de los hijos de Dios que tenemos, Señor, desglosadas en esas 8 bienaventuranzas que tú expresaste, que reflejan la obra plena del Cristo, Señor, en nosotros, en los que hemos creído, por tu preciosa gracia y misericordia, que Jesús es el Cristo, y a quienes hemos sido salvos por esta fe preciosa, gloriosa, incomprensible, inmerecida para nosotros. Gracias, Señor, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Lo agradecemos. Amén y amén. Un aplauso al Señor, mi amado.